Muy buenas noches. ¿Por qué no nos levantamos? Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre, vamos a alabarle con alegría, con libertad, porque Él nos ha dado la libertad para gozarnos en su presencia. Vamos a celebrar esta noche y vamos a gozarnos. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libre soy. Jesucristo, reinas con poder.
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el honor. Todo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el Greetings from Texas, United States. Mama Sherry and I wanted to give you a blessing today, and I have a word from the Lord to share with you, and I just send you our love and our greetings in the name of the Lord. Hola, buenas tardes, mis amados hermanos. Mamá Cher y yo les mandamos saludos desde Texas y queremos usar este medio para acercarnos a ustedes y mandarles saludos y bendiciones de parte del Señor. So the very first priest, the high priest of Israel, was Aaron, and I'm going to ask Pastor Alberto to read Exodus chapter 28, just verse 1 of chapter 28 of Exodus. Y quiero que por favor nos acompañe a Éxodo capítulo 28, versículo 1, que dice lo siguiente. Haz que comparezcan ante ti
tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Amen. One of the things about this verse that's very important is when it said, the Lord gave an instruction to the people to set aside Aaron as a priest. It said that also his sons with him were set aside to minister to the Lord as priest. Y una de las instrucciones importantes de este versículo fue que el Señor mismo había seleccionado a Aarón y junto con Aarón a sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todo el pueblo de Israel, para que esta familia le sirviera como sacerdotes. So as a leader, you are a priest God has called to lead the people. And one of your great responsibilities is to lead them into his presence. Y usted como líder, es importante que usted entienda que usted es responsable de ayudar a que la gente pueda hacer a un lado las distracciones y enfocarse en la presencia de Dios antes de iniciar el servicio. And those who follow your leadership, your spiritual sons and daughters, will come in with you just like Aaron's sons came with him into that priestly role. You will lead people into that same priestly function to minister unto the Lord as priest. Así que de la manera en cómo Aarón empezó a desempeñar el rol y llevó junto con él a sus hijos, de la misma manera usted tiene hijos e hijas espirituales que le están observando, le están viendo, y al usted enfocarse en la presencia del Señor, lo que usted va a ser un facilitador para que esos hijos e hijas que usted tiene puedan entrar con la actitud correcta, con la mentalidad correcta y el espíritu correcto a la presencia del Señor y enfocarse en él. Amen. So I want to mention 4 things the Old Testament priests did as part of their responsibilities as priests. Y quiero recalcar cuatro puntos en donde vamos a ver lo importante que era la función sacerdotal en el Antiguo Testamento para atraer la presencia del Señor. It was the responsibility of the priest to prepare the place for the Ark of the Covenant. El primer punto es que el sacerdote era el responsable de preparar el lugar en donde el arca del pacto iba a reposar. So pastors, leaders, you have a responsibility to prepare a place for the presence of God. Así que pastores y líderes, cada uno de ustedes tiene una responsabilidad muy grande porque ustedes son los encargados de preparar el lugar en donde la presencia del Señor va a descansar. So it's a good idea, if you're a leader, to begin a service or a church meeting with something from the Word of God or a testimony, and this helps prepare the people to come into the presence of the Lord. Y una recomendación o sugerencia que yo tengo es que usted tal vez antes de iniciar el servicio esté al frente y pueda utilizar un versículo de la Escritura o incluso un testimonio de tal manera que la gente quite su enfoque de lo que trae de su casa, de la calle, y ese testimonio, ese versículo sirva para enfocarlo y encarrilarlo para estar en la presencia del Señor. During this 8-month period of time that I was visiting some churches, I noticed that in many cases, when the service began, it began with worship, and they just jumped right into worship. And the people didn't have time to come into the presence of God. And often you see the people struggling to engage in worship. And sometimes it is halfway through the worship time when people finally get their minds set upon the Lord and begin to engage in worship. Y algo interesante es que yo me di cuenta que cuando iba como visitante a esos servicios, en algunas iglesias no hacían esta recomendación que yo le di, sino inmediatamente llegaba la hora, iniciaba la alabanza y la adoración, pero mucha gente que venía llegando
batallaba, luchaba para conectarse y entrar porque venía todavía cargada, trayendo cosas en su cabeza. Y era después de que un determinado tiempo a la gente apenas empezaba a entrar, pero en ese caso la alabanza ya llevaba ciertos minutos de haber empezado y la persona apenas estaba comenzando a hacer conexión con el Señor. So if you're a leader, it is part of your priestly responsibility to help people come into the presence of God. Así que usted y yo como líderes lo que debemos de hacer es ayudar y facilitar a que la gente pueda dejar a un lado lo que trae y enfocarse en la presencia del Señor. If you're not a leader, God still sees you as a priest. In fact, the Bible says we are priests and kings unto the Lord. So you're a priest, even if you're not a pastor or a leader. So priests know how to come into the presence of God. Y tal vez usted no necesariamente es un líder, pero la Biblia nos dice que somos sacerdotes para el Señor. Así que si usted no es ese líder, utilice esa función sacerdotal que el Señor le ha dotado para que usted pueda ayudar y colaborar a que la gente se enfoque y se concentre en el elemento más importante del servicio, que es la presencia del Señor. So the Ark of the Covenant represented the presence of God. Así que el arca del pacto representa la presencia del Señor misma. The responsibility of the priest was to prepare a place for the ark to come. In other words, the priest prepared a place for the presence of God. Así que la responsabilidad del sacerdote era preparar el lugar en donde el arca del pacto se iba a sentar, y por lo tanto, en nuestro caso es preparar la atmósfera, preparar el lugar en donde la presencia del Señor nos va a visitar. And then the priests were the only ones who could carry the ark from place to place, because it didn't stay in one place. It was moved. Sometimes it was taken into battle. And when Israel had the ark in battle, they always prevailed against their enemies. Y usted recuerda que el arca era transportada de lugar en lugar. No necesariamente significaba que se mantuviera estática. Había momentos donde el arca permanecía por espacios de tiempo porque así lo dictaminaba el Señor, pero en otros casos el arca era trasladada de un punto a otro, y en otras ocasiones incluso el arca era tomada por los sacerdotes y llevada al campo de batalla acompañando a los ejércitos, y era la razón verdadera por la cual esos ejércitos de Israel ganaban las victorias, porque la presencia de Dios estaba en su medio. Because every time Israel had the ark, they prevailed. They were victorious. Cada vez que el pueblo de Dios llevaba el arca, ellos prevalecían y tenían victoria. I was having a very important meeting in Israel with some of their government officials one day. Hace unos años atrás me tocó estar en Israel teniendo unas reuniones importantes con oficiales del gobierno. Because for many years I've served as a counselor to give counsel and advice to the government of Israel. Porque por años me tocó ser consejero y poder dar ese consejo al gobierno de Israel sobre ciertos asuntos. And this has been one of the great things God has allowed me to do in my ministry, is to minister to Israel and bless Israel. Y uno de los más grandes honores que el Señor me ha dado ha sido precisamente poder servir al pueblo de Israel y al gobierno de Israel a través de darles un consejo. And there were several of the Israeli government officials in the room for this meeting. And after we finished, I noticed there was an older gentleman, the oldest man in the room, who sat at the back, and he didn't say one word the whole time during this meeting. Y recuerdo que al estar en esa reunión, estábamos todos reunidos alrededor de una mesa, pero algo que me llamó mucho la atención fue que en una parte de ese cuarto había una persona que estaba sentada en uno de los extremos y trataba de pasar desapercibido. Later, I found out he was the highest ranking official of the Israeli government who was present in that meeting.
Después de la reunión supe que este hombre que trataba de pasar desapercibido era el oficial de más alto rango del gobierno israelí que estaba presente en la reunión, pero buscaba no llamar la atención. So he had more authority than anyone else in the room. Y este hombre tenía el rango más alto de autoridad en ese cuarto. But he didn't say one word during the whole meeting. Pero él jamás abrió su boca para decir una palabra. Sometimes the person that has the greatest authority doesn't have a whole lot to say. Y muchas veces la persona que tiene la mayor autoridad no tiene mucho que decir o no quiere mucho que decir. Several of the men and I began to talk about the Ark of the Covenant. Así que una vez que estábamos en la reunión, algunos de los participantes alrededor de la mesa empezamos a hablar sobre el arca del pacto. And I said to them, something so important, it's really sad that that ark is lost. And I referred to the movie that came out many years ago called The Raiders of the Lost Ark with Indiana Jones, who's searching for the lost Ark of the Covenant. Y empecé a decirles a estas personas, es muy triste pensar que una joya como el Arca del Pacto se haya perdido, refiriéndome a aquella película que tal vez usted la ha visto o sabe de ella, que se llama Cazadores del Arca Perdida, donde un arqueólogo llamado Indiana Jones, se dedica a buscar el Arca del Pacto perdida. So I made the comment to this group of men, it's sad that you guys lost the Ark. Y yo dije, al estar conversando con estos caballeros, les dije, es muy triste que ustedes, como judíos, hayan perdido el arca. And that old man who had nothing to say in the meeting, he spoke in response to my comment. Y fue muy sorprendente que este hombre que había permanecido callado durante toda la reunión, al escuchar mi comentario, habló. And he said with a very deep voice of authority. Y con una voz profunda, llena de autoridad, dijo lo siguiente. He said, "Who said we lost it?" Y la palabra que dijo es, ¿quién dijo que la perdimos? And he winked at me with his eye. Y me guiñó el ojo. This was his way of saying to me, they've not lost the ark, they still have the Ark of the Covenant. Y eso para mí fue una pista para saber que lo que él me estaba tratando de decir era que el arca no la habían perdido y que el arca seguía en posesión de ellos. So to the Israeli people, the Ark of the Covenant is a very important treasure that they guard very carefully. Así que para el pueblo de Israel, el arca del pacto es el mayor tesoro que ellos podían haber tenido. Amen. So remember, the Ark of the Covenant represented the presence of God. Así que recuerde, el arca del pacto representa la presencia del Señor. And I'm going to ask Pastor Alberto to read two other passages of Scripture, and I'll comment about these, and then we will have a time of prayer together before we say goodbye. The first scripture Vamos a revisar dos pasajes adicionales. is 2 Samuel chapter 6, verses 1 through 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 11. Can you go ahead and read? Y dice así, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Y Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron
pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Amen. And then one other passage in 1 Samuel chapter 7, verses 1 and 2. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7, los versículos 1 y 2, que dicen lo siguiente. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Amen. So there's some very important things about these verses that I'd like to bring out to you today. Así que hay unos detalles muy importantes de ambos pasajes que quiero traer delante de usted durante este estudio. In order to see these principles in God's word, we need to track the movement of the ark for a period of time. Y para poder entender todo este tema de la presencia del Señor, necesitamos estudiar ambos pasajes para tener más claridad al respecto. So even though that government official of Israel said they've not lost the ark, there was a time in their history when the ark was taken into captivity by the Philistine people. Y aun cuando este oficial del gobierno durante esa reunión me dijo que ellos no habían perdido el arca, hay un detalle que usted y yo acabamos de leer donde sí hubo un momento de la historia donde Israel perdió el arca. So the Philistine people were one of the greatest enemies against Israel. Remember when David fought Goliath? It was at a battle between Israel and the Philistine people. And Goliath was one of the secret weapons of the Philistine army. Así que usted y yo podemos ver que Israel sí perdió el arca y la perdió contra uno de sus más acérrimos enemigos, los filisteos. Los filisteos son ese pueblo del cual usted puede recordar, donde David y Goliat tuvieron un enfrentamiento y donde Goliat era ese gigante sobrenatural que peleó contra David y que era en ese momento el arma super secreta de los filisteos que buscaban vencer a los israelitas. So one day the Philistines actually captured the Ark of the Covenant and took it from Israel into the country of Philistia and were holding it hostage in their own country. Así que leemos en Primera de Samuel capítulo 6 que los filisteos robaron o tomaron como botín de guerra el arca del Señor después de haber derrotado a Israel y al rey Saúl. And I thought, how could this be possible that an enemy could steal something so important to Israel? How could they capture this and get away with it? Y para mí, cuando empecé a estudiar este pasaje, algo que para mí resaltó fue cómo fue posible que el enemigo lograra robarse el arca del pacto, que era el tesoro más preciado de Israel, y que los israelitas simplemente dejaran eso así sin hacer nada. So the Philistines held the ark for 7 months, and God sent judgment against them because they were not authorized, they were not of the priestly bloodline to tend to the ark. They were the enemy of Israel, so they had no right to hold the Ark of the Covenant, but they did for 7 months. Así que imagínense ustedes, los filisteos toman como botín de guerra el arca del pacto, se la llevan a su territorio y por 7 meses la mantienen resguardada como
una manera de exhibir que ellos le ganaron a los israelitas. Pero durante esos 7 meses, ellos empiezan a ser castigados por manejar de manera equivocada, errónea, la presencia del Señor. Esto es algo inaudito que les empieza a suceder a ellos. You see, the Philistines made a mistake in thinking the ark was some sort of a secret weapon that had magical powers. And they had seen Israel fight and win their battles when the ark was with their army. And so they thought if it worked for Israel, it will work for them. But they had no honor about the ark. They only saw it as something magical. Así que los filisteos pensaron, si nosotros tomamos el arca del pacto y nos la llevamos, ese poder mágico que tiene nos va a servir ahora a nosotros, cuando ellos no habían entendido que el arca del pacto representaba la presencia de Dios y que para poder cargar o llevar la presencia de Dios necesitaban de seguir ciertos protocolos, y eso fue el principio del castigo que recibieron de parte del Señor. So God sent some very painful judgment to the Philistine people. And in their suffering, they realized they were under a judgment from God. And they connected it to the fact they were holding the ark. And so they took it back into Israel to give it back to the Israeli people. Así que los filisteos, cuando empezaron a recibir el castigo de parte de Dios por tener el arca donde no debería de estar, se dieron cuenta de esto y empezaron a ver la manera de cómo regresar el arca al dueño legítimo con tal de librarse de los juicios de Dios, que si usted recuerda, Dios los castigó a través de tumores y de ratones. So even the judgment of God brought a fear into the heart of the enemy, and they took it across the border. And they were looking for someone in the bloodline of the priest that they could put it into their care. And they found a man who was in a house on a hill, just on the other side of the border inside of Israel. His name was Abinadab. Y los filisteos empezaron a buscar quién dentro del rango de cercanía donde ellos se encontraban podían entregarla el arca del pacto, pero aparte de eso, ¿quién era o era un sacerdote que pudiera hacerse cargo del arca del pacto de tal manera que ellos pudieran ser librados de los juicios que estaban recibiendo? Y a ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta que cerca de la frontera con Israel había un hombre, un sacerdote que se llamaba Abinadab y que vivía en una colina. So the ark actually stayed in the house of Abinadab for 20 long years. Y el arca del pacto permaneció en casa de Abinadab 20 largos años. It actually belonged back in Jerusalem in the temple, but it stayed for 20 years in a man's house that's set up on a hill. Esa arca debería de haber estado en un lugar en la ciudad de Jerusalén donde se le pudiera rendir culto, pero no, esa arca permaneció 20 años guardada en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Now, the number of years for a biblical generation is 40 years. El número con el que la Biblia define una generación es el número 40. So Abinadab had possession of the ark in his home for half of a generation, 20 years. Y Abinadab mantuvo guardada el arca del pacto en su casa por 20 años, lo que representa la mitad de una generación. So he had 3 sons. Their names were Eleazar, Ahijo, and Uzzah. Y Abinadab tenía 3 hijos, Eliezer, Ahio y Uza. These 3 boys grew up in the house of their father Abinadab, where the ark had been for 20 years. Y estos 3 jóvenes crecieron en casa de Abinadab durante el tiempo que el arca estuvo ahí. So this family that was taking care of the ark had lost their respect for the presence of God.
they had become even resentful because they were having the inconvenience of hosting this ark in their house. Y esta familia tuvo por 20 años el arca en su casa y muy probablemente perdieron de vista el respeto, la honra y el cuidado que debieron de haber tenido hacia el arca, y muy probablemente se llenaron de resentimiento por el hecho de que el arca ocupaba espacio dentro de su propia casa y tenían que tenerla ahí porque alguien la había puesto ahí, pero no por querer honrarla como la presencia de Dios misma. So these young men, the sons of Abinadab, had lost their respect for the presence of God. Y uno de los resultados y la consecuencia de esta conducta en los hijos de Abinadab fue perder el respeto y la honra hacia la presencia de Dios. Now, David becomes king of Israel, and he begins to ask, where is the Ark of the Covenant? Y cuando Saúl muere y David toma el trono, David, una de las primeras cosas que hace es empezar a buscar y a preguntar, ¿dónde está el arca del pacto? And they told King David, it is in the house of Abinadab, a house on a hill near the border with Philistia. Y le dicen, el arca del pacto está en una casa, en una colina que está justo cerca de la frontera con Filistea. David knew the proper place of the ark was in Jerusalem. Y David sabía que el lugar correcto donde el arca tenía que estar era en la ciudad de Jerusalén. So as the king, he realized that it was his responsibility to make sure the ark was brought back to its proper place in Jerusalem. Y como rey, él sabía que el lugar correcto donde esa arca tendría que estar era la ciudad de Jerusalén. And he became excited about the prospects of bringing the presence of God back to the nation's capital. Y él empezó a emocionarse y empezó a hacer los planes sobre cómo debería él de planear todo para mover el arca de la casa de este hombre a la ciudad de Jerusalén. And so King David made a plan, and he wanted it to be spectacular. He wanted it to be a glorious celebration, and he even planned to take thousands of people with him to do a parade carrying the ark from Abinadab's house back to Jerusalem. Y el rey David empezó a planear un evento espectacular, tal vez un desfile donde grandes personas pudieran unirse a ese desfile o a esa procesión y todos juntos ir llevando el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. But in his excitement, King David made a terrible mistake. Pero en su emoción, el rey David cometió un gran error. He forgot that God had given very clear instructions on how the Ark of the Covenant was supposed to be moved from place to place. Y el error que cometió el rey David fue que omitió enterarse o ponerse al día sobre el protocolo que el Señor había destinado sobre cómo el arca del pacto tenía que ser trasladada y por quiénes debía ser trasladada. So when they built the Ark of the Covenant, they built 4 rings so the poles, the wooden poles, could be placed through the rings, and then only priests could place those poles on their shoulders without touching the ark. And that was the way God wanted his presence to be carried. Y si usted recuerda, cuando el arca es construida, en cada una de las esquinas del arca se tuvieron que colocar anillos de oro por los cuales las barras de madera bañadas en oro cruzaban y entraban, y esa era la manera en que cada uno de los sacerdotes, uno en cada esquina, cargaba el arca y la tenían que trasladar. Esa había sido la orden y el protocolo que el Señor esperaba que se siguiera para mover el arca. So David ordered a brand new cart to be made, beautiful in every way, that could then be used to transport the ark from Abinadab's house to Jerusalem. Y si usted lee el pasaje nos dice que el arca es colocada en un carro nuevecito, donde iban a ser arrastrada por bueyes, y esa iba a ser la manera en como iban a trasladar el arca de casa de Abinadab a la ciudad de Jerusalén. So the day came when David
took the new cart and thousands of people with him to the house of Abinadab, and they placed the ark on the cart and began a journey back to Jerusalem. But they did it with great celebration, and it was a great parade that David was at the front of, that he was leading these thousands of people with the ark back to Jerusalem. Y si usted recuerda el pasaje, se pone el arca en el carro y el carro empieza a ser movido y justo delante del carro David y esa comitiva que va con él empiezan a danzar, a celebrar, a alegrarse porque por fin esa arca, el tesoro más preciado de Israel, va a regresar al lugar a donde pertenece. So you remember the three sons of Abinadab were Eleazar, Ahio, and Uzzah. Y recuerda estos tres nombres, Eliezer, Ahio y Usa. So the Bible says it was Ahio that was leading the animals. He had a hold of the harnesses around the animal's neck, and he was leading the animals that were pulling the cart, that had the ark on the cart. It was Ahio that was driving the cart, leading it. Así que si usted recuerda, el que iba guiando el carro era Ahio, y Ahio llevaba a los animales, a los bueyes, los llevaba tomados de los arneses y los iba guiando hacia adelante y el arca iba en la parte de atrás de ese carro. And Ahio's brother Uzzah was walking beside the cart, and these two boys were responsible for guiding the cart back to Jerusalem. Y Usa iba en la parte de atrás cuidando que el arca se mantuviera en el lugar donde se le había puesto durante todo ese trayecto de casa de su papá Abinadab hacia la ciudad de Jerusalén. So they were coming to a place called a threshing floor, and it was a rough place on the road, and Ahio was not paying attention, and instead of leading the animals around the rough place, he took them right through this rough ground, and the cart began to move back and forth because of the rough place. Y justo entonces, cuando van moviéndose, llegan al lugar en donde golpeaban el grano para sacar ese grano de las espigas, un lugar muy irregular, un lugar difícil de cruzar. Y es entonces cuando empiezan a pasar por ese lugar donde Ahio empieza a concentrarse más en los animales, los empieza a tratar de jalar y de reorientar la dirección, y el arca empieza a desplazarse en la parte de atrás del carro. And then Uzzah saw what was happening, and when he saw the cart begin to lean to one side and the ark looked like it was going to fall off of the cart, Uzzah reached out with his hands and touched the ark of the covenant. Y justo cuando está pasando esta situación en donde el carro está tambaleándose y el arca empieza a moverse hacia la parte de atrás con riesgo de caerse del carro, que usa de una manera muy temeraria con el fin de evitar que el arca caiga, la empuja tocándola con sus manos. So as the verses say, God struck Uzzah dead. Y en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor hirió a Usa y este murió de manera instantánea. One of the Hebrew manuscripts says that God struck Uzzah and cut him into two pieces. Y hay manuscritos hebreos que nos dicen que Usa fue golpeado por el Señor y no solamente eso, que fue partido a la mitad. So remember, Ahio and Uzzah had grown up in the house of their father with the ark, right there in their house. Así que recuerde, Ahio y Usa habían crecido juntos en la casa de su padre junto al arca del Señor. They lost their sense of honor for the presence. Perdieron ese sentido de honor y de respeto y reverencia hacia la presencia del Señor. The ark became common to this family who had been keeping it for 20 years. They had lost their respect and their honor for the presence of God.
esta familia perdió el honor, la honra, la reverencia hacia el arca. ¿Por qué? Porque habían permanecido junto al arca por 20 años y no habían guardado el respeto necesario y merecido que esa parte del tesoro de Israel merecía. So this was evident when Ahio was careless in guiding the animals. He was not careful. And then Uzzah did exactly what God said not to do. Even as a priest, the priests were not allowed to touch the ark. Así que usted puede ver cómo estos dos hijos de Abinadab quebrantaron el mandamiento que el Señor había dado. Porque, número uno, el Señor jamás les dijo que trasladaran el arca en un carro con animales, número uno, y número dos, que ninguno de los dos podía tocar el arca per se. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor había sido que tenían que cargarla sobre esas barras de madera que iban atravesando los anillos, y esa era la manera correcta y validada por el Señor que les había dado a Aarón y a sus hijos, y que así quería que se tratara. So the procession of all of the people stopped because of what happened, and King David came from the front of this great number of people escorting the ark back to Jerusalem. King David came back and he sees Uzzah cut into two halves, lying in blood on the ground. And he says, what kind of God would do this to a man who was just trying to help? Así que usted puede imaginarse la escena. Ahío acaba de mantener el arca o el carro en orden. Usa acaba de tocar el arca, y por tratar de enderezarla, este hombre acaba de ser muerto por la presencia del Señor, y no solamente eso, acaba de ser partido en dos. Imagínense una escena sangrienta. El rey David está sorprendido, está totalmente conmocionado, porque dice: yo acabo de tratar de hacer algo correcto, pero parece ser que al Señor no le gustó. Entonces hay algo que no está bien con David, pero es porque no obedeció el mandamiento del Señor. And David was angry with God. Y en ese momento David se enoja con el Señor. But actually the responsibility was with David, because David didn't follow the proper protocol in transporting the ark on the poles. He made a cart, but that was not how God wanted his presence to be carried. Y de los errores que vemos que el rey David hizo fue que él no siguió el protocolo que el Señor le había pedido que siguiera, y que era necesario al llevar el arca en esas varas recubiertas de oro que atravesaban los anillos por medio de los sacerdotes, y en su lugar construyeron un carro nuevo donde colocaron el arca y usaron ese medio para tratar de llevar el arca a lo largo de todo el camino, lo cual no era lo que el Señor había dicho. So David refused to take the ark all the way into Jerusalem. Instead, he took it to the house of another man named Obed-Edom. Así que David, a causa del incidente que se acaba de generar, se enoja y decide no llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, pero busca un lugar cercano en donde el arca pueda reposar, para tener mayor claridad y entender qué es lo que va a hacer. Y ese lugar lo encuentran en la casa de Obed-Edom. So Obed-Edom also was from the priestly bloodline, and so he could take care of the presence of God as part of the priestly bloodline. Así que Obed-Edom también es parte de la familia de los sacerdotes, y por ser parte de la familia de los sacerdotes también puede cuidar del arca mientras se le encarga. Obed-Edom felt great honor that God would choose him to host the presence of God, and it stayed in his house for 3 months. Y Obed-Edom, cuando se le comunicó y se le pidió que guardara y cuidara del arca, para Obed-Edom fue una sorpresa y un gusto el hacerlo, y usted puede ver como resultado que durante los 3 meses que el arca se quedó en casa de Obed-Edom, la familia y la casa de Obed-Edom fueron bendecidos y prosperados.
So the word of God says that everything Obed-Edom had was blessed by God. Y la Biblia nos dice que todo aquello que tenía Obededom fue bendecido. That means everything about his life. Todo lo concerniente y lo que estaba alrededor de su vida fue bendecido. He and sister Obed-Edom had perfect health. They were blessed with strength, and everything they grew in their garden flourished, and their finances and their family were all blessed because they correctly hosted the presence of God. Y usted se puede imaginar a un hombre que todo lo que este hombre tenía a su alrededor, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos, sus animales, sus cosechas, todo lo que había, su salud, estuvo bendecido, fue prosperado, fue tocado por la presencia de Dios debido a que Obed-Edom entendió correctamente cuál era el protocolo que tenía que seguir para hospedar y cuidar de la presencia del Señor de la manera correcta. So do you see that when the enemy had the ark, the Philistines had possession, illegal possession of the ark? God sent judgment upon the Philistines, and then it went to the house of Abinadab, and God sent judgment on that family because they had no respect or honor for the ark. Y usted puede ver que cuando los filisteos tomaron el arca y la llevaron a Filistea, al templo de su dios Dagón, y la trataron simplemente como un trofeo de guerra sin darle el valor y la consideración necesaria que era la presencia de Dios, el Señor tuvo que derramar un juicio y un castigo por la manera en cómo estaba siendo tratada el arca del Señor. But Obed-Edom had a different attitude than Abinadab and the Philistines. He had an attitude of honor toward the presence of God and a great respect, and saw the presence as holy. And so because of his attitude, God brought blessing and not judgment on the family of Obed-Edom. Y lo mismo pasó cuando el arca estuvo en casa de Abinadab. Abinadab no tuvo el respeto, el cuidado, la dedicación de atenderla, sino que simplemente se colocó como algo más dentro de la casa. Y cuando salieron a llevar el arca, usted recuerda de lo que acabamos de platicar, que el arca no fue llevada de la manera correcta. Pero cuando el arca entró en casa de Obed-Edom, Obed-Edom tuvo el cuidado, la precaución de seguir el protocolo y los lineamientos que el Señor le había dado, y a causa de esa obediencia fue que el Señor bendijo todo lo que Obed-Edom tenía por espacio de 3 meses. Amen. So the lesson in this story is God cares about how we treat his presence. Y la lección principal de estos pasajes que acabamos de leer es: Dios se interesa sobre cómo tratamos su presencia entre nosotros. So God says you are a priest unto the Lord. Y el Señor dice, usted es un sacerdote, una sacerdotisa delante del Señor. John the Apostle hears your identity spoken in the throne room of heaven, and he records it, and we have it in Revelation chapter 1, and then repeated again in Revelation chapter 5. Y podemos recordar que Juan el apóstol, cuando es tomado y llevado al cielo, su identidad se revela en Apocalipsis 1 y de nuevamente en Apocalipsis capítulo 5. God says we are priests and kings unto him. Y lo que dice Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5 es que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor nuestro Dios. And Peter wrote that we are a royal priesthood, a chosen generation, and a holy nation. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. So today there's not an old covenant, Old Testament priesthood. When Jesus shed his blood on the cross,
we became sons and daughters of God through that blood, but we also became his priests and his kings in the earth. Y con esto no quiere decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no está en práctica. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa, usted y yo nos convertimos en reyes y sacerdotes para el Señor nuestro Dios. Y como sacerdotes debemos de honrar la presencia del Señor. So it is important to God how we treat and host his presence. Y para Dios es muy importante la manera en cómo tratamos y cuidamos su presencia cuando está entre nosotros. So during the 8 months that I took to pray, one of the things that I believe the Lord spoke to me was that in this next season, it was going to be very important for us to learn how to host his presence more carefully and more powerfully. Y durante este periodo de 8 meses que tomé para escuchar el corazón de Dios y escuchar su voz, yo sentí que el hecho de aprender a cuidar, a tratar, a hospedar su presencia va a ser una de las actividades más importantes que los hijos de Dios deben de aprender a realizar durante este próximo tiempo. So here again are 4 things the Old Testament priests did. They, number 1, prepared a place for the ark. Hay 4 cosas que los sacerdotes hacían para con el arca. Número 1, ellos preparaban el lugar en donde el arca iba a reposar o a descansar. Number 2, they moved the ark from place to place. Número 2, ellos trasladaban el arca de un lugar a otro. The priests were the only ones permitted to move the ark. Los sacerdotes eran el único grupo autorizado para mover y trasladar el arca de un lugar a otro. And the third thing the priests did was minister to the presence of God. El tercer punto es que los sacerdotes eran los responsables de ministrar la presencia del Señor. And they did this with prayer and worship. And that was what a priest does. He ministers unto the Lord. Y las actividades con las que ministraban la presencia del Señor era a través de las oraciones y de la adoración que emitían delante del arca. Y esas son las actividades que usted y yo debemos de estar realizando el día de hoy. Adorar y orar a la presencia del Señor. And then number 4, finally, the priest directed and led the people into the presence of God and how to worship him. Y por último, número 4, el sacerdote enseñaba a la gente para cómo conectarse y entrar correctamente a la presencia del Señor. For those of you who are pastors or leaders, God wants you to lead from his presence. Para ustedes que son líderes, pastores y líderes, Dios está invitándoles a guiar al pueblo desde su presencia. That means you should live in the presence of God all the time. Y esto significa que usted debe de vivir todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, desde la presencia de Dios. Jesus is coming, and he's coming for a victorious bride. Jesucristo viene y viene pronto y él está esperando encontrarse con una esposa victoriosa. And one of the things that will make the bride, the church, victorious is we will have learned how to host the presence of God. Y una de las maneras en cómo la iglesia se va a convertir en una iglesia victoriosa es a través de saber cómo hospedar, cuidar y procurar la presencia de Dios entre nosotros. The presence of God is increasing today in the earth. Y la presencia de Dios se está incrementando el día de hoy en la tierra. It's not decreasing, it's increasing. No está disminuyendo, está aumentando. And God is looking for sons and daughters who can host correctly his presence. Y Dios está buscando a hijos e hijas de Dios que tengan la actitud correcta para cuidar, hospedar y manifestar su presencia en la tierra en esta hora. I encourage you,
as a believer that when you come to a church meeting, you already are coming in an honor attitude of great respect for the presence of God. Don't come in with your cell phones and being distracted and happy to see your friends. It's okay to do that, but let your focus be first upon the Lord and His presence. Y yo lo que le invito a usted que me está escuchando es que llegue a la iglesia ya con una mentalidad de enfocarse en la presencia del Señor. No llegue a la iglesia a revisar sus mensajes o a darse cuenta quién fue o quién no, o a hacer negocios o a pedir el catálogo de algo, sino enfóquese en la presencia del Señor. Lo demás, cuando salga de la iglesia, cuando termine el servicio, está bien que lo haga, pero en el punto inicial, enfóquese y concéntrese en la presencia del Señor. Amen. So I would like to pray for you today. And before we say goodbye, I'd like to say a prayer blessing over you. Y antes de despedirnos, me gustaría orar por ustedes para terminar esta transmisión. And I'm going to ask God to bless you with an anointing that was on the life of Obed-Edom. Y quiero despedirnos pidiéndole al Señor que derrame sobre cada uno de ustedes que están viendo y escuchando. Because esta transmisión. Obed-Edom was the only one of all of the people we talked about who correctly hosted the presence of God with great honor and respect. Para que derrame la unción que tuvo Obed-Edom para saber tratar, cuidar y mantener correctamente la presencia del Señor. Él fue el único que se preocupó por seguir las instrucciones de manera correcta. And God so abundantly blessed Obed-Edom, the word gets back to the king in Jerusalem. David hears the stories of the blessings on Obed-Edom, and he finally goes and takes the ark in the correct way on the poles of sanctified Hebrew priests and brings it back to Jerusalem and puts it in the correct place. But David had to have a revelation of the goodness of God, and he saw how God was blessing Obed-Edom. David knew at that point it is important to the Lord how we tend and host his presence. Y si usted revisa la historia, David se dio cuenta de cómo el Señor estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom, que en cuanto supo eso, él supo que él tenía que aprender cuál era la manera correcta de cómo tratar la presencia de Dios para poderla regresar de la forma que el Señor había estipulado a la ciudad de Jerusalén y también poder disfrutar de las bendiciones que conllevaba saber cómo hospedar y cuidar la presencia de Dios de la manera correcta. Some of you remember me telling you that in 1972 and 1973, I had the privilege of working in Catherine Kuhlman's meetings when she would come to the Dallas-Fort Worth area where I live, and I served her in minister or served in a role of serving her and her ministry. So I had a chance to be around Catherine Kuhlman quite a bit in those 2 years. Y usted se recuerda por ahí de 1972, 1973, que yo tuve la oportunidad y el privilegio de servir a Catherine Kuhlman durante las cruzadas evangelísticas que realizó en las ciudades de Dallas y de Fort Worth. She was very anointed in how she hosted the presence of God. Era una persona muy ungida sobre cómo llevaba a cabo las reuniones y sobre todo cómo cuidaba la presencia de Dios. And I remember thousands of people would come to her meetings. Y recuerdo que miles de personas buscaban entrar a sus reuniones. And she was very careful to prepare the people to come into the presence of God. Y recuerdo que ella era muy cuidadosa sobre cómo ella preparaba a la gente para entrar a la presencia del Señor. This was her primary anointing. It was not healing, it was hosting. La unción principal que ella tenía no era sanar, era saber hospedar y cuidar la presencia del Señor. And I've never seen anyone host the presence of God more carefully and more effectively than Catherine Kuhlman.
Y nunca en mi vida he visto a alguien que tenga el cuidado, la dedicación de tratar a la presencia de Dios con el esmero y dedicación que ella lo hacía para el Señor. I would encourage you sometime to go to YouTube and do a search for Catherine Kuhlman meetings. You can see a lot of her meetings on YouTube. They've been posted there, and watch her very carefully how she welcomes the Holy Spirit, how she hosts the presence of God, because there's a skill, there's a supernatural gift and skill in hosting correctly the presence of God. Y le invito y animo a que busque en YouTube los videos de Catherine Kuhlman para que usted pueda de manera muy cuidadosa estudiarlos y ver la manera en cómo ella iba paso a paso cuidando y hospedando la presencia de Dios en sus reuniones, y usted pueda darse cuenta el cuidado que ella ponía en esa presencia, que era en realidad el mayor tesoro de las reuniones. And if you do a search on YouTube for Catherine Kuhlman meetings in Dallas, Texas, and you look at those in 1972 and 73, I was in all of those meetings. I was behind the curtain. I was serving in those meetings. Y si usted revisa esos videos entre 1972 y 73, usted posiblemente me va a poder ver por ahí en alguna de las reuniones y tal vez tras bambalinas, porque yo en ese tiempo fue cuando serví a Catherine Kuhlman en esas reuniones. And one day after the meeting was over, she was leaving the platform, going backstage to her dressing room to rest. And I happened to be standing there behind the curtain, and she saw me and stopped and turned and started walking toward me. Y recuerdo en una ocasión, cuando estaba terminando una de las reuniones, donde ella iba saliendo de vuelta a su camerino y ella iba caminando y yo estaba parado en ese pasillo, y justo cuando pasó frente a mí, ella se dio vuelta y me encaró. And she was walking very slowly and dramatically as she approached me. Y ella empezó a caminar muy despacio, de manera muy dramática, si quiere verlo así, acercándose a donde yo estaba. I heard the voice of the Lord in my heart say, "What would you like to receive from me? Because Miss Kuhlman is about to pray for you." Y el Señor me dijo de una manera muy suave, pero muy firme, me dijo, ¿qué te gustaría recibir de parte mía? Porque Catherine Kuhlman va a orar eso por ti. It was the only time in my life that I had felt God was giving me a choice to ask him for anything. Y esa fue una de las pocas veces en donde el Señor me ha dado la oportunidad de elegir por mí mismo algo que yo quiera. And I could have asked him for a gift of healing. Y le pude haber pedido el don de la sanidad. But what I really wanted from him was that anointing to host his presence. Pero lo que en realidad quería yo era aprender a cuidar y a hospedar su presencia. And when Catherine Kuhlman prayed for me at that moment, I believe the Holy Spirit came on me and gave me a mantle and an anointing to be able to welcome his presence and host his presence in a way that meant something to God, that he would be blessed by my spiritual ability to host his presence correctly. Y en ese momento, cuando ella oró por mí, me impartió un manto para saber hospedar y cuidar la presencia de Dios. Y ese manto me ha seguido para darle honra y gloria al Señor a donde Él me ha llevado a trabajar. So the season we have entered into in the world right now is a difficult time. Así que la estación a la que estamos a punto de entrar en el mundo en que vivimos, es una estación complicada y difícil. And the secret of us being victorious and successful in this season is to host correctly the presence of God. Y la manera para que usted y yo podamos vencer y triunfar en la estación a la que estamos a punto de entrar es aprender a cuidar y a hospedar correctamente la presencia del Señor. So I want to pray for you right now. Así que quiero orar por usted en este momento.
If you are hearing my voice right now, I want you to receive something very important from the Lord. Así que si usted está escuchando mi voz, quiero que reciba algo importante de Right parte now. del Señor. Ahora Father, mismo. I pray that you would bring a new increase of a hosting anointing for your presence. Padre, en esta hora oro y pido que quien esté escuchando mi voz reciba una nueva unción para hospedar y cuidar de tu presencia. I see mantles coming down out of an open heaven. Y estoy viendo mantos caer al estar viendo esto a través de cielos abiertos. Because when Elijah went up into heaven, it opened to receive him, but a mantle came down upon his spiritual son, Elisha. Porque cuando Elías estaba ascendiendo a los cielos, cogido por ese remolino, el manto de Elías empezó a caer a través de cielos abiertos y cayó sobre su hijo I espiritual, que see era in the Eliseo. spirit of the Lord an open heaven over each one of you listening right now. Veo cielos abiertos sobre cada una de las personas que está escuchando mi voz. And I see spiritual mantles coming out of an open heaven upon your life. Y estoy viendo como mantos están cayendo debajo de cielos abiertos sobre la vida de cada uno de ustedes. To enable you to have a greater respect and honor for his presence. Para que tengan un mayor honor y respeto por la presencia del Señor. That when you come into a meeting, you will come in with an awareness of his holiness, and you will have a new approach to the presence of his majesty like you have never had before. Para que cuando entren a la presencia de su majestad el Rey, ustedes tengan una nueva reverencia, un nuevo temor reverente, una nueva capacidad para entrar de la manera correcta delante de su majestad el Rey. I'm asking, Father, that you would give these mantles and anointings to become a good priest unto you that knows how to host your presence. Y Padre, oro para que unjas estos mantos que van a recibir mis hermanos, para que puedan ser en efecto los correctos sacerdotes que hospedan, cuidan y honran tu presencia de la manera correcta. In Jesus' mighty name. En el poderoso nombre de Jesús. Remember, Catherine Kuhlman taught us that God never separates his power from his presence. Catherine Kuhlman me enseñó que Dios nunca separa su poder de su presencia. She knew that if she could welcome his presence, he would always bring his power with him. Y ella me enseñó que si yo podía recibir la presencia del Señor y cuidarla, el poder venía justo detrás. Her focus was never on the power or the miracles, but always her focus was on the presence of God. Así que ella nunca se enfocó en el poder. Ella sabía que si ella cuidaba la presencia del Señor y la trataba de la manera correcta, el poder y los milagros vendrían justo detrás. God is going to use you to welcome his presence. Así que el Señor va a usarle a usted que me está oyendo para hospedar y cuidar su presencia. And when you do, he will bring his power with his presence. Y cuando usted lo haga, el poder va a venir detrás de la presencia. And miracles will happen because of his power. Y los milagros van a venir detrás de la presencia. Amen. So, Amén. God bless you, and we'll see you again soon. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros durante esta tarde y nos vemos pronto. Saludos y bendiciones. Amen. Amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos
nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que